Ahora vamos a nuestra sección Top Conacid y en esta ocasión nos visita Jorge Armando Bonilla, él es reportero de la agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para platicar de un trabajo especial que se llama, un nombre muy interesante, el guardián de nuestro ADN vegetal. Armando, muchas gracias. Jorge Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, Mar, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido, ya hemos tenido a varios colegas tuyos aquí con nosotros. Partir la primera vez, lo cual pues nos honra y nos da mucho gusto. Jorge Armando, pues de entrada los objetivos de este interesante reportaje, ¿cuál fue el marco teórico? ¿Cómo estuvo trabajado? Claro, mira, Omar, te cuento, el objetivo es dar a conocer precisamente la labor del Banco Nacional de Germoplasma, un espacio que funciona, como bien dice el título del trabajo, como el guardián del ADN vegetal de los mexicanos, y su objetivo es preservar las plantas y semillas que existen en México para evitar que éstas se extingan. Entonces se trata de un espacio creado en el año 1980 y consta de dos cámaras frías en las cuales se albergan a menos 20 grados Celsius alrededor de 29,000 colectas curatoriales, ¿no? Y básicamente de eso se trató este reportaje, darle a conocer a la gente que hay un espacio que se dedica a preservar el material genético vegetal de los mexicanos. Jorge Armando, ¿cuál es la relevancia que tú encontraste después de toda esta investigación? Obviamente es importantísimo que los mexicanos conozcamos que exista este banco, sobre todo porque nuestro país es uno de los países más megadiversos del mundo, el quinto, pero ¿cómo a lo largo de esta investigación te fuiste dando cuenta de la relevancia de tener este tipo de instituciones? Hay algo muy importante que comentar, Ana Cristina, y es el preservar las semillas, evitar que éstas se extingan. Al trabajar este reportaje nos comentaba el doctor Jesús Axayácatl Cuevas, que es el curador del Banco Nacional de Germoplasma, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, que existen en el banco semillas de plantas que ya no hay en México, ¿no? Plantas que desaparecieron, que estaban en su hábitat natural y que desafortunadamente por la huella del hombre, por el cambio climático, desaparecieron estas semillas. Se tienen resguardadas en este espacio, pero lo curioso es que esas semillas se tuvieron que rescatar del Banco de Germoplasma de Estados Unidos. Eran ellos quienes tenían estas semillas. Cuando se dan cuenta que ya no existe la planta en México, el Banco Nacional de Germoplasma de México inicia un trabajo de cabildeo político con el Banco Nacional de Estados Unidos para repatriar este material. Y eso nos dice mucho de la importancia de la labor de este centro, ¿no? Si no existiera un lugar como el Banjeb, sencillamente esas plantas ya no existirían y muchas de esas plantas son endémicas de México. Entonces no solo ya no existirían en México, sino que también ya no existirían en el mundo. ¿Por qué se han ido extinguiendo estas semillas, estas plantas que, bueno, pues como dices, son originarias de nuestro país, pero que con el paso del tiempo se han acabado? ¿Cuáles son los principales factores? Es multifactorial. Lo que nos explicaba el investigador es que existen varios factores. El principal es la huella del hombre, ¿no? Los procesos de urbanización a los que se ha sometido el campo mexicano. Otro de los factores es el cambio climático, que de repente empieza a arrasar con algunas especies que no logran adaptarse a estos cambios del clima y que también desaparecen. Y otro de los factores es la importancia comercial de algunos granos, ¿no? Existen semillas que son para alimentación y que son de importancia comercial y que cuando empiezan a perder ese valor comercial, simplemente la gente que se dedica al campo deja de plantarlas, deja de cultivarlas, incluso las comienza a arrasar para dar paso a otros cultivos que sí tienen valor comercial. Pero en términos generales son muchos los factores que influyen para que pasen este tipo de situaciones. Claro. Jorge Armando, a mí esta tarea, por ejemplo, del doctor Jesús Axayácatl me parece como una especie de Noé de la vida moderna, ¿no? De estar haciendo esta selección de especies para llevarlos a una conservación, al futuro, una especie de cápsula del tiempo. Cuando platicaste con él, ¿qué te contaba de cómo hace este trabajo? Por ejemplo, de rastrearlas, incluso hasta traer las semillas que ya están extintas aquí o que ya no se encuentran en México y que las repatria de Estados Unidos o de otros países. Claro. Ana Cristina, qué interesante que preguntes esto, porque el doctor hacía mucho énfasis en que este trabajo es colaborativo. Se involucra no solo él, sino investigadores de otras instituciones como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional. Se
involucran muchos de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, que es una población estudiantil con características muy particulares. En muchos casos se trata de jóvenes que vienen de comunidades rurales, de familias que se dedican al campo, exactamente, y son ellos mismos los que comienzan a traer estas semillas a la Universidad Autónoma de Chapingo, colaboraciones con universidades de otros estados de la República, y algo en lo que el doctor hacía mucho énfasis cuando realizamos este reportaje es en la colaboración de los propios campesinos. Salen los investigadores al campo mexicano, a diversos estados de la República, entran en contacto con los campesinos y son los campesinos los que les comparten mucho material genético, les hablan de variedades de lote, por ejemplo, que comienzan a desaparecer, y son ellos quienes le llevan al investigador estas semillas y le dicen, por favor, guarde este material y evite que se extinga. Claro. Ahora, y para finalizar, ¿cuál es el objetivo futuro? ¿Es únicamente la conservación o también es la reinserción o el trabajo de esas semillas para que en un momento dado vuelva a darse este tipo de plantas, sobre todo las que ya no se están trabajando por estos cambios que tú acabas de comentar? Una pregunta también muy interesante, Omar. Lo que nos comentaba el investigador es que este tipo de lugares como el Banjeb no deben convertirse en una especie de bodega de semillas, ¿no? En ellos se realiza investigación, y esta investigación va enfocada a conocer las propiedades de la semilla para, como bien dices, reinsertar aquellas plantas que se han extinguido, y también para ayudarlas a que se adapten al cambio climático, para darle un nuevo valor comercial. También se están buscando propiedades nutricionales, por ejemplo, en algunas variedades de semillas, como el maíz palomero toluqueño, que dice, este maíz palomero ha dejado de cultivarse en la zona de Toluca, entonces estamos buscando otras propiedades nutricionales para darle valor comercial y que el campesino lo vuelva a plantar. Ese tipo de cosas son las que se están realizando a partir del Banco Nacional de Germoplasma. Muy bien, Jorge Armando, pues interesantísimo. Platícanos otra vez dónde pueden consultar el artículo completo y todo lo que generan ahí en la Agencia Informativa. Claro, pueden encontrar este texto y muchos otros más, los que se generan en la Agencia Informativa CONACYT, en la página que es www.conacytprensa.mx. Muy bien. Pues muchísimas gracias, te esperamos muy pronto con otra interesante investigación, y muchos saludos a todos los amigos de la Agencia Informativa CONACYT. Muchas gracias, Ana Cristina, muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y tenemos más temas aquí en Interfaz, no se vayan.